Bien, hermanos, pues es el momento en el que ahora vamos a reflexionar en la palabra de nuestro Dios, como ya les venía avisando desde la semana pasada. El día de hoy comenzamos una nueva serie de mensajes. Hemos terminado con el capítulo 1 de lo que fue el progreso del peregrino y las citas bíblicas que lo inspiraron al autor, a Juan Bunyan, a escribirlo. Pero hoy comenzamos una nueva serie y como ya les anunciaba, hermanos, a partir del día de hoy y durante las siguientes 5 semanas vamos a estar reflexionando en el libro del profeta Malaquías. El día de hoy comenzamos con esta nueva serie del libro del profeta Malaquías. Vamos a reflexionar en el mensaje que Dios habló a su pueblo a través de este profeta en sus circunstancias, en su situación, y cómo este mensaje es muy pertinente para nosotros en nuestros tiempos, en las circunstancias que precisamente estamos atravesando como iglesia, como nación, como país y como personas que dependen tanto de nuestro Dios. Y el día de hoy, hermanos, más que un mensaje, un sermón, como tradicionalmente pues aprovecho para anunciar el mensaje, hoy vamos a hacer un estudio, vamos a hacerle más honor al nombre del culto del día de hoy, que es de oración y estudio bíblico. Y el día de hoy vamos a estudiar, hermanos, más que a tener un sermón, una proclamación de la palabra de nuestro Dios, vamos a estudiar haciendo una introducción al libro del profeta Malaquías para que nos demos un panorama, para que nos demos una idea, nos ubiquemos en las escrituras, en este libro, y podamos comprender así mejor los siguientes mensajes que se estarán predicando en las siguientes semanas. Ahora sí, a partir del próximo domingo, en la estructura del sermón, el sermón de 3 o 4 puntos que normalmente estudiamos, que normalmente escuchamos, ¿verdad? Como le llaman también el sermón presbiteriano, porque es de 3 puntos la mayoría de las veces, un chiste de pastores, ¿verdad? Bueno, entonces, el día de hoy estamos haciendo un estudio introductorio del libro del profeta Malaquías. Y quiero, hermanos, comenzar haciendo un breve panorama de lo que el profeta Malaquías está escribiendo y cómo llegamos desde el Antiguo Testamento al punto del libro del profeta Malaquías. El libro del profeta Malaquías es el último del Antiguo Testamento, tanto en el orden canónico, es decir, como lo tenemos en nuestras Biblias. La última sección del Antiguo Testamento es los profetas menores, y el último en la lista de los profetas menores es el libro del profeta Malaquías. Es el último del Antiguo Testamento, tanto en el orden canónico, pero también es el último en el Nuevo Testamento en la línea del tiempo. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento no como el orden canónico, que es el que tenemos del canon de la Escritura, sino como el orden del tiempo en el cual se van desarrollando los hechos, Malaquías también ocupa el último lugar, por así decirlo, el más reciente, el más próximo, antes de que se desarrollen los eventos del Nuevo Testamento. Y esto es muy importante de recordar, hermanos, que los libros de la Biblia no están presentados a nosotros en el orden cronológico, no es así, no. Tenemos un orden topical o temático, ¿verdad? Donde tenemos la ley, históricos, poéticos y proféticos. No es el orden cronológico. Entonces, Malaquías se va a ubicar en la parte final de la línea del tiempo del Antiguo Testamento. Y para comprender un poco acerca de esto, hermanos, podemos nosotros mirar las equivalencias temporales de los demás personajes que desarrollan sus historias más o menos al mismo tiempo que el profeta Malaquías. El profeta Malaquías está muy relacionado con los libros de Esdras, de Nehemías y de Ageo. Y para comprender su mensaje es necesario tener un panorama del Antiguo Testamento. Muy brevemente, hermanos, un panorama del Antiguo Testamento.
Comienza con creación y luego los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Después la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, la salida con Moisés, el trayecto en el desierto, la conquista de Canaán con Josué. Después vendría el periodo de los jueces y después viene la monarquía con los 3 reyes principales, Saúl, David y Salomón. Después de Salomón, el reino se divide en 2 partes, el reino del norte y el reino del sur. Y durante este periodo del reino dividido transcurren las historias y las predicaciones de los profetas principales o de los principales profetas redactores. Por ejemplo, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, ellos escriben durante este periodo del reino dividido. La mayoría de los profetas menores, como Oseas, Joel y Jonás, también desarrollan sus historias dentro de este periodo de los reinos divididos. Después de que el reino se divide, el pueblo hace lo malo ante los ojos de Dios y primero el reino del norte es llevado cautivo, después el reino del sur también es llevado cautivo a Babilonia y durante un periodo de 70 años desde que el reino del sur está cautivo, el pueblo está en Babilonia. Allí se desarrollan los mensajes de los profetas que anuncian el regreso, como el profeta Daniel y como una parte del profeta Ezequiel también. Después de 70 años, regresan del exilio, regresan en diferentes olas o diferentes partes o secciones. En estas secciones del regreso encontramos las historias de Esdras, de Nehemías, y una vez que el pueblo de Israel ya regresa del exilio de Babilonia, encontramos la historia del profeta Ageo, que hace un llamado a que el templo se reconstruya, porque al regresar del exilio muchos habían reconstruido sus casas, se había reconstruido el muro, pero no se había reconstruido el templo. Ageo, Zorobabel y Esdras reconstruyen el templo después del exilio, y una de las partes principales de esta sección de la historia del Antiguo Testamento es que cuando el pueblo es llevado cautivo a Babilonia, ellos saquean el templo de Salomón y lo destruyen, y ese templo era precioso, era lujoso y estaba lleno de utensilios de gran valor, y todo eso es saqueado y llevado a Babilonia y ya no regresa. Y cuando reconstruyen el templo con Ageo y Zorobabel, y es dedicado el templo también en presencia de Esdras, que era el sumo sacerdote, pues el templo no queda como quedaba antes, ¿verdad? Pero Dios promete que la gloria postrera de ese templo sería mayor que la primera, haciendo una referencia al Señor Jesucristo. Entonces, allí es donde se va a empezar a desarrollar la historia del profeta Malaquías. Después del regreso de los exilios y después de que se reconstruye el templo, se reconstruye la ciudad de Jerusalén, se reconstruye el muro, y ya la gente ya se le hizo a la gente un llamado de atención por Ageo, por Esdras y por Nehemías. Allí es donde se va a desarrollar la historia de el profeta Malaquías. El profeta Malaquías va a hablar a un pueblo que hace no mucho regresó del exilio, que regresaron gozosos porque habían recuperado su libertad, que regresaron y reconstruyeron el templo y reconstruyeron el muro, símbolos de la protección de Dios y de la presencia de Dios, pero ahora se han enfriado, ¿ya? Volvieron a caer en un letargo espiritual, y ese anhelo de regresar al templo, pues parece que ya se esfumó un poco. Este pueblo de Israel parecía anhelar ese regreso porque significaría el cumplimiento de las promesas de aquellos profetas principales que redactaron, como lo fueron Isaías y Ezequiel, y de aquellos que anunciaron el regreso del exilio como algo glorioso, como el profeta Daniel.
Pero ahora esas promesas y esa esperanza de regresar ya pues volvió a la normalidad, y esa normalidad es la normalidad del pecado y de la distracción respecto al Señor. Ese es el panorama de el momento en el que se desarrolla el mensaje del profeta Malaquías. El significado, hermanos, ¿cuál es el significado de el nombre del profeta Malaquías? El nombre del profeta está estrechamente relacionado con su contenido. Muchos resumen el nombre del profeta Malaquías en el significado: el mensajero de Dios, pero las raíces etimológicas van más allá. Malaquías es una palabra compuesta de dos raíces principales. Tenemos la raíz malak, que significa en hebreo ángel o mensajero. Siempre que se habla del ángel del Señor, esta es la palabra que se utiliza, malak o malak. Y la otra palabra es la palabra ya o ja, como muchas veces nosotros encontramos en nuestras Biblias. Seguramente recordarán el Salmo 150, dice alabada ja, y a veces no sabemos por qué dice ahí, por qué no dice Jehová o por qué no dice Dios, sino dice solamente ja, J-A-H. Bueno, ese es el nombre de Dios, es una transliteración del nombre de Dios, que originalmente en hebreo se pronunciaba Yahvé o Ya, y hasta ahí nada más, y ya. Y esa es la palabra, la segunda palabra, raíz, que compone el nombre del profeta Malaquías. Entonces, Malak, ángel, ya, el nombre de Dios, y allí tenemos Malaquías, el mensajero de Jehová. Ese es, hermanos, el nombre, el significado del nombre del profeta Malaquías. Esa raíz ya, que en el español se nos presenta como Ías, es la misma que encontramos en otros nombres del Antiguo Testamento como Ezequías, Zacarías, Hilcías, Nehemías, Isaías, etc. Esa última parte del nombre es una referencia al nombre de Dios, Jehová, Yahvé o Ya. Entonces, cuando la juntamos con Malaquías, el ángel de Jehová, ese es el significado. Y ángel, hermanos, de hecho, tiene que ver también con mensajero. Entonces, de allí viene que el significado de Malaquías sea el mensajero de Jehová o el mensajero de Dios. Malaquías es el mensajero de Jehová. Y eso es muy importante, hermanos, porque realmente encontramos en este profeta y en el contenido de su libro el mensaje de Dios. Eso es muy importante. A veces los libros de los profetas menores son de los más desestimados, son de los menos leídos, de los más ignorados, pero el mismo nombre de este libro debería de causar en nosotros ese ánimo por su lectura, porque es precisamente el libro del mensajero de Jehová, el libro del mensajero de Dios, del ángel del Señor. Y ese es el significado del nombre del profeta Malaquías. Un poco de estructura, hermanos. ¿Cuál es la estructura de la que se nos presenta en el libro del profeta Malaquías? El libro del profeta Malaquías tiene una estructura de debate entre Dios y el pueblo. Esto lo vamos a ver, hermanos, durante estas siguientes semanas que estemos estudiando el contenido de este libro. Dios va a acusar al pueblo, el pueblo va a protestar y Dios va a argumentar su acusación defendiendo precisamente lo que le está diciendo al pueblo. Podemos recordar quizá uno de los versículos más famosos del libro del profeta Malaquías sea el del capítulo 3, donde Dios dice: me habéis robado. Ahí está, acusación. Y el pueblo contesta: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces Dios acusa, el pueblo protesta ante esa acusación y Dios argumenta su acusación. Esa es la estructura del libro. Va a haber diferentes debates entre Dios y el pueblo, donde Dios va a acusar, el pueblo va a decir: no es cierto, o ¿por qué dices eso? Y Dios va a defender su punto. Es una estructura
de debate entre Dios y el pueblo. A esta estructura también se le conoce como el método de la diatriba, es decir, preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. A eso se le llama diatriba. El apóstol Pablo va a usar también algo similar en la redacción de sus cartas. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo dice, pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y se contesta, de ninguna manera, ¿verdad? Y así hay varias preguntas y respuestas que el apóstol Pablo hace. Algo similar encontramos en el mensaje del libro del profeta Malaquías. El profeta habla de parte de Dios una acusación, el pueblo pregunta ¿por qué? Y Dios responde, ¿verdad? Por esto. Esa es la estructura del libro del profeta Malaquías. Un poco de contexto, hermanos, acerca del libro del profeta Malaquías. Malaquías es la conclusión del Antiguo Testamento. Ya les decía, ocupa el último lugar en el Antiguo Testamento, en el canon, pero también en la línea del tiempo. Este final del Antiguo Testamento no es el final clásico de y vivieron felices por siempre, a diferencia de Apocalipsis, que es la contraparte de Malaquías, pero en el Nuevo Testamento, el último libro también de la Biblia y del Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta de estas dos cosas? Apocalipsis termina diciendo prácticamente, hermanos, y esto lo digo con mucho respeto a las Escrituras, y vivieron felices por siempre. El Cordero gana, el dragón es derrotado, los malos son echados al infierno y el pueblo de Dios vive para siempre en la ciudad celestial. Ese es el final de Apocalipsis. Termina con un final feliz, con un final que nosotros debemos anhelar y esperar. Y no nos lo presenta como una promesa, sino como una visión profética de algo que sin lugar a dudas y sin debate y sin dudarlo, hermanos, va a suceder. Malaquías no termina así. El Antiguo Testamento termina con una serie de acusaciones que Dios hace a su pueblo. Si solo tuviéramos el Antiguo Testamento, la Biblia terminaría con promesas, pero sin cumplimientos, con reclamaciones y amenazas, pero sin redención real. Malaquías no tiene un llamado de volverse a la justicia como la solución para los problemas de Israel. Es más un anuncio de que Dios vendrá y hará justicia. Una de las frases principales de Malaquías es porque Él vendrá y Él es como fuego consumidor y como jabón de lavadores. Esas palabras, hermanos, son el anuncio de un juicio, no el anuncio de un al final todo va a estar bien. Lo que Malaquías sí hace es anunciar la venida del así llamado Día del Señor. Y quienes estuvieron en los cursos de Panorama Bíblico hace unos años aquí en la iglesia se van a acordar de este término. El Día del Señor es un concepto que nosotros encontramos en los libros proféticos, tanto de los profetas mayores como de los profetas menores. El Día del Señor consistía de 2 eventos principales vistos desde el Antiguo Testamento. Estos 2 eventos son: 1, el Señor salvará a su pueblo, y 2, el Señor juzgará a todos los enemigos. Los judíos, los profetas del Antiguo Testamento veían este anuncio revelado de parte de Dios en el futuro. Dios va a redimir a su pueblo y Dios va a juzgar a los enemigos. Pero estas 2 acciones no ocurrieron al mismo tiempo. Ya la primera de ellas ha sucedido. Cristo vino, Dios se hizo hombre, fue a la cruz y el Señor ha redimido a su pueblo. Pero desde nuestra perspectiva, la segunda acción todavía está en el futuro. En el futuro, Cristo vendrá por segunda vez y juzgará a los vivos y a los muertos. Desde el Antiguo Testamento, el Día del Señor era visto como un solo evento que incluiría las 2 cosas.
nosotros nos hemos dado cuenta que el día del Señor está en curso desde la primera venida de Cristo y hasta la segunda venida de Cristo. Cristo redime a su pueblo, Cristo juzgará a los enemigos. Así que Malaquías anuncia el día de la venida del Señor, profetizando la primera y la segunda venida de Cristo, un momento de redención y un momento de juicio. Al mismo tiempo, Malaquías nos prepara y nos presenta a un Dios personal que dialoga con su pueblo y los llama a volverse a Él en medio de sus ofensas. Dios no va con el pueblo de Israel y les da el chanclazo, ¿verdad? No, Dios va con el pueblo de Israel y les dice, ustedes están haciendo esto mal y ni siquiera se dan cuenta. Y el pueblo tiene una oportunidad de volverse al Señor, pero solamente como algo momentáneo de su generación, puesto que el día del Señor vendrá, Dios se guardará un remanente y lo redimirá y eventualmente también juzgará a los vivos y a los muertos. Ese es el mensaje de Malaquías, el mensaje de un Dios personal que se acerca a dialogar con su pueblo. Incluso les permite a este pueblo, hermanos, responder a Dios. ¿Por qué dices que te hemos robado? ¿Por qué dices tú eso? Y Dios todavía contesta, ¿verdad? Sin consumirlos en su furor. Y hermanos, aunque desde nuestra perspectiva nosotros diríamos, ay, cómo el Señor no los juzgó por contestarle tan feo, pues la verdad, hermanos, es que nosotros somos como ese pueblo, ¿verdad? Y qué bueno que Dios no nos juzga en el instante en el que muchas veces nosotros respondemos de mala forma al Señor. Finalmente, hermanos, en este estudio introductorio del profeta Malaquías, ¿por qué estudiar Malaquías en el 2020? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estudiar Malaquías? A lo mejor, desde que lo empecé a anunciar el jueves pasado, ustedes se preguntaron, ¿por qué Malaquías, verdad? ¿Por qué vamos a agarrar este libro del Antiguo Testamento? Ah, el pastor nos ha de querer hablar de los diezmos. No, hermanos, no es ese el asunto. Hoy nosotros, fíjense bien, hoy nosotros, debido a la cuarentena y el distanciamiento social, estamos de alguna forma exiliados del templo. Es más fácil para nosotros hoy comprender a aquellos israelitas que estaban en Babilonia, que estaban en Asiria, ¿verdad? Lejos de su hogar y que anhelaban la casa del Señor. Es más fácil comprender a Daniel, es más fácil comprender a Nehemías al principio del libro, es más fácil comprender a Ezequías que ve la destrucción del templo y profetiza que vendrá un templo mejor, ¿verdad? Pero no lo alcanza a tocar, sino que está allí como algo anhelante y lejano en el futuro. Así estamos nosotros, lejos del templo, como los exiliados en Babilonia. Sin embargo, tanto en aquel exilio como en este, el cielo gobierna y la agenda de Dios se ejecuta a la perfección. Me gustaron mucho las palabras de nuestro hermano Samuel Hernández, nuestro hermano pastor Samuel Hernández, publicaba él en su Facebook desde su perspectiva. Hoy me levanté, vi mi agenda con todos los eventos cancelados y apunté, ¿verdad? 5 meses que no nos podemos congregar en el templo. Hoy el Señor se levantó, vio su agenda y dijo, sin novedades, todo marcha conforme al plan. El cielo gobierna, hermanos. Nada sucede en este mundo. No cae una hoja, no cae un pajarillo, no cae un cabello de nuestra cabeza, sino es por el designio de nuestro Dios. Tanto en aquel exilio como en este, la agenda de Dios se ejecuta a la perfección. Así como aquel exilio fue temporal, esta cuarentena también será temporal y tarde o temprano, hermanos, regresaremos al templo. Pero, ¿cómo regresaremos al templo? Israel volvió del exilio, reedificó el templo, pero aquel anhelo y aquella pasión que sintieron a la distancia pronto se difuminó y tanto el pueblo como los sacerdotes pervirtieron el pacto del Señor y aquello que antes del exilio
tomaron por sentado el tener el templo allí y servir a otros dioses, a lo cual el Señor vino con otro pueblo y destruyó ese templo y llevó cautivo a ese pueblo. Así, hermanos, puede estarnos sucediendo a nosotros. Antes de la cuarentena, ¿venías al templo? ¿Viniste a la iglesia? ¿Te congregaste ese último jueves que tuvimos culto público antes de que suspendiéramos los cultos? ¿Estuviste ese último domingo? Me parece que fue el 15 de marzo que tuvimos culto. ¿Viniste al culto de la tarde ese último domingo que estuvimos en el templo? Hoy, si hubiera culto en la tarde el domingo, hermano, quizás dirías, allí voy a estar en primer lugar. ¿Cómo no abre el templo? ¿Cómo no regresamos ya a congregarnos, a estar allí? Quizá cuando podamos abrir aquí estés. Pero pasará que suceda lo mismo que el pueblo de Israel, que regresó y reedificó con mucho anhelo y pasión, pero al cabo de una generación, poco tiempo entre la reconstrucción y el mensaje de Malaquías, ya se había difuminado ese anhelo, esa pasión y ese deseo de guardar el pacto delante de nuestro Dios. Yo no quiero que pase eso, hermanos, así que previendo, ¿qué pasará cuando nosotros regresemos al templo? ¿Será un anhelo momentáneo? ¿Reedificaremos rápido? ¿Volveremos a nuestros cultos con mucha alegría la primera semana, la segunda, el primer mes? Y después volveremos a caer en esa falsa espiritualidad y en esa falta de compromiso, en ese ausentismo constante de la casa del Señor. Quiera Dios que no, hermanos. Malaquías nos va a decir que no debemos hacer eso. Malaquías nos va a hablar, nos va a confrontar, nos va a anunciar la voluntad de nuestro Dios para que aprendamos en cabeza ajena de este pueblo que después de regresar de un largo periodo sin templo, sin sacrificios, sin el Señor, sin palabra profética, cayó en un grave bache espiritual, de modo que Dios tuvo que confrontar y confrontar duramente. Por eso, hermanos, vamos a estudiar Malaquías en el 2020 y que nuestros corazones estén preparados para eso. Bueno, hermanos, esto es el estudio introductorio que tenemos del libro del profeta Malaquías. Este domingo tendremos el mensaje de la palabra de nuestro Dios basado en los versículos del 1 al 5. Y les invito, hermanos, a que leamos en estos días el libro del profeta Malaquías. Son 4 capítulos y están bien cortitos, hermanos. En mi Biblia abarcan 2 hojas nada más. Estoy seguro que en las de ustedes no serán más de 3 o 4, si al caso. Vale la pena que lo leamos. Estoy seguro que si nos sentamos y leemos los 4 capítulos de corrido, no nos vamos a tardar más de 30 minutos que estoy seguro que podemos dedicar de aquí al domingo. Pero si todavía, hermanos, y ustedes dijeran, es que no lo voy a entender aún con este estudio introductorio, quiero presentarles, hermanos, y aquí va a estar a su disposición un video. Este video es producido por un ministerio que se llama The Bible Project, el proyecto Biblia. Ellos hacen videos fáciles de comprender que publican en su página thebibleproject.com y en su canal de YouTube. Voy a dejar al término del mensaje enlaces a estas páginas en el grupo de Facebook de la iglesia, pero aquí que estamos ya y que ya tengo su atención, vamos a ver este video introductorio y explicativo del mensaje del profeta Malaquías para que podamos comprenderlo. Vamos a ver el video y regresamos para terminar con esta transmisión. El libro del profeta Malaquías. Él vivió alrededor de 100 años después de que los israelitas habían regresado de su exilio en Babilonia, y su mensaje estaba dirigido al pueblo que ya tenía algún tiempo viviendo en Jerusalén. El templo había sido reconstruido hace algún tiempo y las cosas no iban bien. Solo recuerda las historias de Esdras y Nehemías. Ahora, cuando los israelitas regresaron del exilio, sus expectativas eran altas.
Ellos regresarían y reconstruirían sus vidas y el templo. Todas las asombrosas promesas de los profetas se harían realidad. El Mesías vendría y establecería el reino de Dios sobre un Israel unificado y sobre las naciones, y traería justicia y paz para todos. Pero eso no es lo que sucedió. Los israelitas que habían repoblado la ciudad demostraron ser tan infieles a Dios como sus ancestros, resultando en pobreza e injusticia. Así que en Malaquías descubrimos lo corrupta que se ha vuelto esta generación. El libro está diseñado como una serie de disputas, y la mayoría de las secciones comienzan con Dios diciendo algo, haciendo una declaración o acusación. Y luego Israel estaría en desacuerdo o cuestionaría la declaración de Dios. Y luego Dios respondería y ofrecería la última palabra. Esto sucedió 6 veces. En las primeras 3 disputas, Dios expone la corrupción de Israel, y en las últimas 3 disputas, Él confronta su corrupción. Y la impresión general que obtienes de estos argumentos y disputas es que el exilio fundamentalmente no cambió nada en el pueblo. Los corazones de Israel están tan duros como siempre. La primera disputa empieza cuando Dios dice que todavía ama al pueblo de su pacto a pesar de sus fracasos. E Israel objeta de manera grosera, diciendo, ¿de qué manera nos has mostrado algún tipo de amor? Así que Dios les recuerda de cómo en su gracia eligió a la familia de Jacob, su ancestro, para convertirse en la portadora de las promesas del pacto de Dios en lugar de a la familia de Esaú, su hermano, quienes eventualmente quedaron en la ruina. Recuerda las historias de Génesis y el libro de Abías. Así que desde esta primera disputa, Israel se expone como suspicaz, dudando del amor y la fidelidad de Dios. La segunda disputa expone un problema con el segundo templo de Israel. Dios acusa al pueblo de despreciar y de profanar el templo, y el pueblo refuta. ¿Cómo te hemos despreciado? Así que Dios responde enfocándose en el pueblo, en cómo traen ofrendas vergonzosamente patéticas, con animales enfermos e impuros que muestran que no valoran ni honran a su Dios. Pero no es solo el pueblo, también los sacerdotes que administran el templo. No solo toleran, sino que participan en estas formas de adoración corrupta. Desde arriba hasta abajo, el pueblo de Dios ha demostrado ser infiel. En la tercera disputa, Dios acusa a los hombres israelitas de traición para con Dios y con sus esposas, lo que por supuesto ellos niegan. Y Dios expone la tóxica combinación de idolatría y divorcio que está teniendo lugar. Tienen a hombres israelitas casándose con mujeres no israelitas, y luego adoptando en sus hogares la adoración a los dioses ancestrales de sus esposas. Recuerda la historia de Nehemías capítulo 13. Así que Malaquías conecta esto con una ola de hombres divorciándose de sus mujeres sin una buena razón. Y el pueblo no tiene problema con esto. Y Malaquías dice no. Es una traición a su pacto con Dios. Así que Malaquías pasa al segundo grupo de disputas que confrontan la rebelión de Israel. La cuarta disputa comienza con los israelitas acusando a Dios de negligencia, diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos ven injusticia y corrupción abundando, y Dios no parece hacer nada. Así que Dios responde diciendo que Él enviará un mensajero que preparará al pueblo para el regreso personal de Dios en el día del Señor. Él vendrá como fuego para purificar a su pueblo y para remover la idolatría y la inmoralidad sexual y la injusticia, para que solo el remanente fiel sea su pueblo. En la quinta disputa, Dios llama al pueblo a volverse a Él, a lo que el pueblo responde, ¿cómo podemos regresar? Así que Dios confronta su egoísmo, les muestra cómo han dejado de ofrecer diezmos de sus ingresos para el templo. Esa palabra, diezmo, solo significa una décima parte. Es la cantidad de ingreso y frutos que los israelitas debían donar anualmente para mantener al templo y a sus sacerdotes. La práctica se explica en diferentes partes de la Torá. Ahora, sabemos por Malaquías y por el libro de Nehemías que el pueblo estaba descuidando esta responsabilidad. Así que el templo se estaba deteriorando. Y Dios los confronta. Él dice que quiere bendecirlos con abundancia, pero solo si ellos van a ser fieles. En la disputa final, el pueblo acusa a Dios y dice que servirle no tiene caso. Ellos observan a los malvados y orgullosos teniendo éxito en la vida y Dios no hace nada. Y la respuesta de Dios, por primera vez en el libro, no es un discurso, sino más bien una historia corta acerca del remanente fiel en Israel, de las personas que temen al Señor y aman reunirse y hablar acerca de cómo honrar a Dios y cómo servirle.
Así que Dios ordena que un libro memorial sea escrito para estas personas, para que puedan leer el libro y recordar el carácter y las promesas de Dios. Aquí Malaquías está reflexionando en el regalo divino de las Escrituras, cómo ellas nos apuntan al pasado para recordar lo que Dios ha hecho para inspirar fidelidad y esperanza para el futuro. Lo que nos lleva a la conclusión del libro. Esta retoma y desarrolla todavía más las imágenes de la cuarta disputa acerca del futuro día del Señor. Dios dice que ha determinado un día de juicio purificador que consumirá a los malvados de entre su pueblo. Pero lo que la conclusión añade es sobre el futuro del remanente fiel, porque para ellos el día del Señor no es una amenaza, sino una ocasión de gozo. Será como los rayos de sol de la mañana, que traen sanidad y vida y esperanza para el futuro. Y así terminan las disputas de Malaquías. Pero todavía queda un poco más en el libro. Los últimos 3 versículos no son parte de las disputas, y en realidad funcionan como un apéndice final. Le dan cierre no solo a Malaquías, sino a toda la colección de la Torá y los profetas. Primero, el lector es llamado a recordar la ley o la Torá de mi siervo Moisés. Esto recuerda la historia y las leyes del pacto que encuentras en los primeros libros de la Biblia. Pero luego, escuchamos este resumen de los libros de los profetas. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, quien restaurará los corazones del pueblo de Dios. Así que esta conclusión resume la Torá y los profetas como una historia unificada que apunta al futuro. Israel fue redimido por Dios y luego lo traicionó por la rebelión y dureza de sus corazones, quebrantando las leyes de la Torá. Pero las Escrituras anticipan un día en el futuro en que Dios enviará un nuevo profeta, un Moisés, un nuevo Elías, quien restaurará al pueblo de Dios y sanará sus duros corazones. Recuerda todas las promesas de Deuteronomio y Jeremías y Ezequiel. Así que este apéndice final presenta las Escrituras como un regalo divino para leer, meditar y orar. Nos dicen la verdad acerca de la condición humana, acerca de nuestro egoísmo y pecado. Pero también anuncian la promesa de Dios de que un día Él enviará un mensajero y que luego Él se presentará personalmente para confrontar la maldad, para restaurar a su pueblo y para traer su justicia sanadora. Y de esta esperanza futura tratan Malaquías, la Torá y todos los profetas. Bien, hermanos, espero que hayan podido ver con mucha atención este video. Es un resumen básicamente de lo que hemos visto durante esta introducción y un panorama del libro del profeta Malaquías. Sé que a lo mejor hubo unos problemas con el audio, algunas palabras se escuchaban entrecortadas, pero al término de la transmisión les voy a dejar en los comentarios un enlace al video original en YouTube. Ese no tiene problemas de audio, por si desean volverlo a ver y repasarlo para estar preparados a recibir la palabra del Señor durante las siguientes 5 semanas que estaremos reflexionando en el mensaje del profeta Malaquías. Agradecemos a nuestros hermanos de The Bible Project que ponen estos videos a disposición de todos nosotros y desean visitar también el canal de YouTube de estos hermanos. Tienen muchos videos del mismo estilo, prácticamente de toda la Biblia, donde explican de forma sencilla el contenido de las Escrituras. De esta forma, hermanos, terminamos con este estudio bíblico introductorio del libro del profeta Malaquías y espero, hermanos, que los siguientes mensajes sean de bendición para sus vidas. Vamos a orar, hermanos, para terminar con el culto del día de hoy. En términos de esta oración, también terminará esta transmisión. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque nos hablas a través de tu palabra, a través de tu mensajero. Nos presenta, Señor, la bendición de escuchar tu voz que nos confronta, que nos habla, Señor, que nos asegura que haces un llamado a tu pueblo, Señor, para volvernos hacia ti y nos da, Señor, el medio de redención en tus promesas cumplidas en Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que al reflexionar en tu palabra, tu Espíritu Santo nos haga comprenderla y podamos, Señor, vivir seguros de tu voluntad, Padre. Y asimismo, Señor, que tu Espíritu Santo nos transforme y nos lleve, Señor, a no ser como este pueblo que tuvo anhelo de regresar a casa, a la reconstrucción del templo, pero después
se olvidó de tu pacto. No queremos ser así, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas, y así como hoy anhelamos volver al templo, Señor, así anhelemos siempre estar delante de tu presencia y en la compañía de tu pueblo. Bendice, Señor, a mis hermanos y hermanas, y síguete manifestando entre nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sean con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.